Muchas gracias a la Cámara Nacional de Productores de Leche por el Congreso virtual y darnos la oportunidad de colocar en la agenda este tema del cual se empieza a hablar mucho más en todos los rincones del mundo con todo el tema de la pandemia que ustedes ya conocen. Eh, para comenzar, quería comentarles la agenda de lo que tenemos planificado realizar. Básicamente, quiero charlar un poco de los conceptos básicos de por qué decimos que la trazabilidad o la rastreabilidad es el primer eslabón en la cadena alimentaria, por qué los países y los consumidores exigen cada vez más seguridad alimentaria, cómo empieza y cómo sigue la rastreabilidad, o sea, el origen. Vamos a hablar un poco del concepto de la cédula de identidad de un animal, cómo es la evolución, o sea, cómo se construye un currículum o una hoja de vida de un animal, y hacia dónde vamos con la trazabilidad individual, ¿sí? O sea, cómo vamos pasando de una ganadería de lotes a una rastreabilidad individual y a una ganadería de precisión. Entonces, para comenzar un poco, quería comenzar con los conceptos básicos de trazabilidad. Ustedes van a ver indistintamente en la presentación la palabra rastreabilidad o trazabilidad. Yo sé que en Costa Rica están más acostumbrados a rastreabilidad, en otros países más acostumbrados a trazabilidad, entonces indistintamente la van a poder ver de las dos formas, ¿sí? Mm, eh, es fácil ver hoy en algunas fincas del mundo animales como estos de los que hay en la foto, donde no solo ya están identificados con un arete o con un arete electrónico, sino también con collares de monitoreo, ¿no? Entonces, esto un poco nos va indicando hacia dónde queremos ir o hacia dónde estamos yendo. Como introducción, quisiera comentarles lo que se ve en el resto del mundo, de Latinoamérica en general, ¿sí? Latinoamérica está direccionada a ser un productor y un proveedor mundial de alimentos, ¿sí? Para poder para aprovechar estas ventajas comparativas o competitivas que nosotros tenemos, ¿sí? Debemos ser los más eficientes, es decir, producir con un costo productivo, ¿sí? Y cumplir con los requisitos de los mercados. Cuando digo mercados, son los mercados internos de nuestros países y los mercados externos, ¿sí? Eh, Piensen que los mercados internos terminan siempre fatalmente pareciéndose a los mercados externos, ¿sí? Entonces, estos mercados los que están exigiendo hoy son alimentos inocuos, ¿sí? Bienestar animal y un bajo impacto ambiental, ¿sí? Esto es muy importante porque son las tres cosas que se necesitan cumplimentar para mantener el crecimiento de nuestras producciones y de nuestros mercados o de nuestros sectores, ¿sí? Entonces, cualquier industria de alimentos, ya sea una ganadera de carne, una lechería o cerdos, aves, en general el objetivo que tiene primario es colocar en el mercado sus productos, ¿sí? Ustedes saben muchas veces como productores lecheros las dificultades que tenemos muchas veces con los precios oscilantes o cambiantes en nuestros mercados, y que hay épocas en donde se nos es muy fácil colocar nuestro producto y épocas en las que se nos hace muy difícil, ¿sí? Básicamente los mercados empiezan a trabajar sobre el concepto de seguridad alimentaria exigiendo qué cosas básicamente, como decíamos antes, alimentos que sean producidos eficientemente, que sean producidos con calidad, con un bajo impacto ambiental, que respeten el bienestar animal y que sean seguros o inocuos, ¿sí? Dicen muchas de las legislaciones. Este concepto de seguridad o inocuidad también lleva intrínsecos o dentro de ellos el concepto de que tiene que ser verificable y auditable, digamos, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que un tercero tiene que poder demostrar y verificar lo que nosotros decimos. Si ustedes conjugan todos estos elementos en un solo concepto, es el concepto de seguridad alimentaria. Entonces,
Cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de todo esto, de todo este paquete o todo este set conceptual, ¿sí? Que este set conceptual es el que me permite colocar más eficientemente mi producto en los distintos mercados. ¿Cómo empieza este concepto de seguridad alimentaria a surgir en el mundo? Bueno, los primeros son los europeos, ¿sí? La Comisión de la Comunidad Económica Europea en Bruselas en el año 1999 crea el concepto del libro blanco de la seguridad alimentaria, ¿eh? Que no es otra cosa que el libro blanco es un compendio de todas las informaciones y todos los códigos que estaban dispersos por el mundo, desde el código alimentario a manuales de la OIE, de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, ¿sí? La virtud que tiene el libro blanco es hacer un compilado de todas estas legislaciones dispersas y colocarlas en un solo lugar. Básicamente, ¿por qué? Porque los europeos, como decimos aquí en Argentina, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y los europeos se quemaron varias veces con leche porque tuvieron muchos problemas de dioxinas en pollos en la década del 90, tuvieron vaca loca en la década del 90. Entonces, son los primeros que empezaron a conversar acerca de este concepto de seguridad alimentaria, ¿no? Y le dieron forma, legales, ¿no? Básicamente, para que no se tengan que leer todo el libro blanco, que es bastante aburrido, digamos, yo les resumiría el concepto en una sola frase, ¿no? El principio rector del libro blanco es que toda política de seguridad alimentaria debe basarse en un planteamiento global e integrado a lo largo de toda la cadena. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que cubrir todos los aspectos que van de la granja al consumidor, o del campo al plato, o de la lechería al vaso. ¿Mm? O sea, en muchos párrafos del libro blanco se observa esta frase final que dice que tiene que abarcar todos los segmentos de la cadena y se pondrá en práctica de manera sistemática y coherente, ¿sí? Entonces, a continuación de que la Unión Europea empieza a definir estos conceptos claves, surge naturalmente la definición de rastreabilidad. Porque si tenemos que trabajar con información a lo largo de toda la cadena, tenemos que tener información de un eslabón a otro. Entonces, a mí me gusta la definición del profesor Gary Smith de la Universidad de Colorado acerca de la rastreabilidad, que dice que es la habilidad de identificar el origen de un animal o productos tan lejos en la secuencia de producción como sea necesario, de acuerdo al fin que la trazabilidad es desarrollada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos pasar información de ese animal o del producto que estamos comercializando a lo largo de toda la cadena. Entonces, las características que debería tener cualquier proyecto de rastreabilidad es definir un alcance, es decir, qué cantidad de información debemos registrar en el sistema, definir una profundidad, que es qué tanto hacia atrás y adelante se mantiene la trazabilidad en la cadena, y la precisión, que esta es la parte que siempre está más desafiada en las auditorías de los países, que es la habilidad que tiene el sistema de encontrar con exactitud el origen de un problema, ¿sí? Los objetivos que se plantearon de la rastreabilidad o de la trazabilidad, lógicamente empezaron con la salud animal. Básicamente, ¿por qué? Porque primero, los productores sabemos perfectamente todos que los animales cuando están más sanos son más productivos. Y segundo, porque los animales muchas veces enferman de enfermedades que pueden pasar a los humanos. O sea, zoonosis, ¿sí? Es el término utilizado. Entonces, los países empiezan a vigilar esa salud animal. Posteriormente, usan esa información para poner barreras sanitarias o barreras pararancelarias entre los países y la rastreabilidad se convierte
en una herramienta de acceso a mercados. O sea, si uno la tiene, accede a más mercados, si no la tiene, no accede. Después viene la diferenciación de productos, si los animales son alimentados solo a pasto, con ración, o si son libres de antibióticos, si son libres de lo que sea, ¿sí? Y los últimos dos conceptos, que son los que en los últimos 10 años han cobrado mucha notoriedad, especialmente con muchos partidos de Europa, muchos partidos verdes de Europa que han triunfado en los distintos parlamentos, es el tema de el impacto ambiental y el bienestar animal, que son los otros dos conceptos nuevos, ¿sí? Ahora, ¿por qué los países buscan salvaguardar este concepto de seguridad alimentaria? ¿Por qué? Porque 3/4 de los productos que se intercambian en el comercio mundial son sensibles sanitariamente. Esto es algo muy importante, ¿sí? Y piensen que de esos 3/4, el 46% es carne, pescado, leche o animal vivo. O sea, nuestro sector está en la parte más sensible, sanitariamente hablando, de los intercambios comerciales. Con lo cual, las barreras de entrada y las exigencias a los mercados para nosotros van a ser mayores. Fíjense la presión que está ejerciendo el consumidor, sobre todo el consumidor que es importador de alimentos, ¿sí? Como puede ser la Unión Europea. Fíjense, acá hay una revista que es muy famosa en Francia, que se llama 60 millones, que se llama así porque los franceses son 60 millones de habitantes, ¿sí? Es una revista de tirada mensual con mucha circularidad, mucha gente la compra. Y fíjense una de las tapas, ¿no? Esta tapa acá dice 103 productos analizados, 36 contaminados, ¿sí? Entonces, acá empezamos a ver cómo todo el andamiaje mediático empieza a bombardear la cabeza de nuestros consumidores, ¿sí? Cotidianamente, es algo diario. Después mire lo que son algunos avisos publicitarios en Europa, digamos, Carrefour, un hipermercado muy famoso como puede ser Walmart, saca un aviso diciendo conocer exactamente lo que estamos comiendo o consumiendo, digamos, ¿sí? O sea, ya empiezan a orientar publicidades donde quieren mostrarle a la gente que lo de ellos tiene un distintivo muy diferente a otros, ¿sí? Y que cuidan esto. Acá hay un muy interesante que terminó hace unos pocos meses y que me pareció muy interesante traerles dos de las preguntas que hicieron en The Power of Meat, ¿sí? Que es un estudio que hace la Food Industry Association, que es la industria o la cámara de industriales de la alimentación de Estados Unidos, donde le preguntan a la gente qué importancia le dan a la transparencia en la producción, ¿sí? Y concretamente definen, ¿sí? En lo que es carne y aves, ¿sí? La información que proveen los productores acerca de cómo crían los animales, el livestock, where raised and processed, donde se procesan también, y la importancia que le dan a las tiendas que venden alimentos, ¿sí? Y fíjense que prácticamente 2/3, ¿sí? 65% de las personas contesta que es muy importante la información acerca de la transparencia y dónde fue criado, dónde vivió ese animal y dónde se procesó ese animal, ¿sí? Si esta pregunta la hacíamos hace 20 años, no teníamos estos niveles de importancia. Y hoy la gente está pidiendo conocer más, digamos, ¿sí? La otra pregunta que también me pareció muy importante es cuando le preguntan a la gente si piensan que los rancheros, los farmers, los productores están tomando medidas para minimizar el impacto ambiental de su producción, digamos, ¿sí? Y cuando vamos a lo que es All Shoppers, a todos los que contestan del universo, vemos que el 40% piensa o opina que sí, que los granjeros están tomando medidas para impacto ambiental.
Pero fíjense que 22% piensa que no están tomando ninguna medida. Puede parecer poco, pero el dato oculto que a mí me interesa mostrarles a ustedes es que acá hay un tercio que dice que no sabe o no contesta. Entonces, acá tenemos un tercio que está completamente desinformado, que no tiene capacidad de contestar si nosotros hacemos las cosas bien o no, y hay un 22% que dice que seguro las hacemos mal, digamos, ¿sí? Ahora, cuando uno hace la apertura de esta pregunta por edades, ahí aparece otra sorpresa. Cuando nos vamos a la gente que tiene más de 56 años, que son los baby boomers, los que van hasta los 75, ¿sí? Los que nacieron después de la guerra, acá fíjense que los baby boomers contestan que 17% no hace nada. Pero a medida que nos vamos acercando a las edades más jóvenes y a la generación Z, ¿sí? Ya el 34% de los jóvenes entre 18 y 23 años piensa que nosotros no hacemos nada, no tomamos ninguna medida para minimizar el impacto ambiental de nuestras producciones. Entonces, un tercio que no sabe nada y un tercio que dice que nosotros no hacemos nada, es muy peligroso para nuestro sector. ¿Por qué? Porque a estos baby boomers le quedan 10, 15 años de consumo. En cambio a estos le quedan 50 años de consumo. Entonces, fíjense, esto simplemente lo mostré para indicarles a ustedes el ambiente en donde nos estamos moviendo y en donde nosotros estamos produciendo, ¿sí? O el ambiente de la gente que nos compra nuestro producto. Entonces, cuando queremos definir los códigos de hoy o un nuevo código, yo prefiero decir que, mirá, no solo tenés que ser bueno como la mujer del César, sino que también tenés que parecerlo, ¿sí? No solo tenés que tener eso, sino que también ahora se agrega que hay que demostrarlo para valorizarlo. Porque si nuestros consumidores hoy no lo ven o una parte dicen que no lo hacemos, vamos a estar en problemas para colocar nuestro producto a futuro en los mercados. Entonces, para hacer un poco más de énfasis en los conceptos de la rastreabilidad, ¿sí? Y en la importancia que tiene, vamos a definir las 3 cosas que se necesita para hacer un buen sistema de rastreabilidad, ¿sí? Lo primero es una base de datos, ¿sí? Necesito guardar la información. El segundo, la identificación de los animales, ¿sí? Hay muchas veces que la gente confunde identificar animales con hacer rastreabilidad. Y esos son 2 conceptos distintos. Identificar animales es solo una parte de hacer rastreabilidad, ¿sí? Y la última parte es la recolección de datos. Esta parte es muy importante porque casi siempre es la parte que falla más. ¿Por qué? Porque generalmente la base de datos y los identificadores están en manos de gente especializada o fabricantes especializados o proveedores de software especializados que técnicamente saben cómo hacer esos productos. En cambio, la recolección de datos, que va desde el campo hasta el matadero y después debería seguir, ¿sí? Esa parte tenemos gente de todos los perfiles, de todas las provincias, de todos los estados, de todos los países, de todas las comunicaciones, ¿sí? Entonces, esa es la parte más conflictiva. Para que el sistema de rastreabilidad realmente funcione, estos 3 conceptos están intrínsecamente unidos. Si no tengo una buena base de datos, si no tengo buenos identificadores y si no tengo una buena transmisión de la información a lo largo de la cadena, la rastreabilidad se va perdiendo y se va cortando, ¿sí? Entonces, no puede haber rastreabilidad si falta uno de estos componentes. Podemos tener un montón de ganado bien identificado, podemos tener el mejor sistema, ¿sí? Pero capaz que si no lo tenemos bien unido todo, no tenemos rastreabilidad. Para detenerme un poco en los identificadores, el identificador es la cédula de identidad del animal, ¿sí? Entonces,
acá no hay que equivocarse en la elección del identificador, ¿sí? Hay un montón de certificados técnicos de calidad, normas internacionales como el ICAR, que es el International Committee Animal Recording, normas ISO, hay países que piden trabajos de campo, ¿sí? Hay mercados y volúmenes de venta que se pueden comparar, hay logística para producir en sistemas oficiales de trazabilidad. Entonces, la premisa fundamental de un identificador es, primero, que no se caiga, retención, y segundo, que sea inviolable. Quiere decir que no se puede adulterar, o que si se adultera, se vea fácilmente que fue adulterado. Entonces, en general, yo siempre digo, mirá, si te vas a ahorrar 10% en comprar aretes, no lo hagas, porque si compras 10 aretes y se te cae uno, el que tenés que comprar nuevo ya te perdiste el 10% de descuento. Sin contar que después tenés que ir al campo a identificar otra vez el animal. Entonces, es imperdonable equivocarse en la elección de un identificador, digamos, ¿sí? Como les decía antes, los componentes de recolección de la información es un elemento clave, ¿sí? Nosotros necesitamos que la información fluya a lo largo de toda la cadena, del criador, del ordeñador, después si el animal se va al matadero, si se cambia de finca, si se vende, si va a una feria o una subasta. Nosotros necesitamos esa información, porque si se pierde la rastreabilidad de ese animal, se pierde después la rastreabilidad del producto, ¿sí? Entonces, si comprendemos que la rastreabilidad es información, digamos, y que es muy importante registrar para pasar esa información a lo largo de la cadena, acá es donde me detengo a hacerles una llamada, digamos, ¿sí? Que es, la verdad que no cabe otra posibilidad que la identificación electrónica. Si no queremos equivocarnos en los números de los animales y que los costos se nos eleven mucho, ¿sí? La identificación electrónica, ¿qué es lo que nos permite? O un arete electrónico. Nos permite simplemente saber que no nos vamos a equivocar en el número del animal. Sabemos que vamos a digitar bien, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Sabemos que lo que estamos leyendo no lo anotamos en una libretita, el arete que tiene un poco de bosta o está sucio, ¿sí? Que esa libretita se la pasamos a alguien que está en una oficina, que la traspasa, que no entiende de nuestros números, que lo vuelca en un sistema, que se equivoca, que si nosotros trabajamos todo electrónicamente, nos aseguramos de leer bien y de transferir la información bien. Por lo tanto, nos aseguramos que en nuestra base de datos la información esté correcta. Esa es la verdadera importancia de la trazabilidad electrónica. Ahora, ¿por qué surge o cuál es el origen? Volvamos un poco al concepto de seguridad alimentaria y de rastreabilidad. ¿Por qué los países empiezan a exigirle a otros países rastreabilidad en la comercialización de sus alimentos? Sea leche, carne, huevo, lo que sea, ¿sí? Básicamente porque los problemas sanitarios se hacen cada vez más frecuentes. Si hacemos un poco de historia y repasamos década a década, ustedes van a ver que en la década del 70 tuvimos graves problemas de tuberculosis y de brucelosis por el mundo. En la década del 80 el aceite de colza hizo estragos en Europa, contaminado. En la década del 90 vaca loca y dioxinas de pollos, ¿sí? En la década del 2000 aparece la gripe aviar, ¿sí? También siguen los casos de vaca loca. En la década del 2010 aparece la gripe porcina, y ahora en esta década nos aparece el coronavirus, ¿sí? No sabemos lo que va a venir en la próxima década del 2030, pero yo les aseguro que algo va a venir, digamos, ¿sí? Y los países en general lo saben, ¿sí? Y quieren cuidar a sus poblaciones. Todas estas problemáticas son todas enfermedades zoonóticas que han pasado de los animales a los humanos. Entonces, son los que primero generan preocupación. Además de esto, los países también tienen enfermedades que no pasan a los humanos, pero sí pueden diezmar producciones completas, como está pasando hoy con la peste porcina en China en los últimos 2 años, donde China tuvo que sacrificar 1/3 de su rebaño de porcinos.
Estamos hablando de millones de animales, ¿sí? Entonces, no solo hay enfermedades zoonóticas, sino hay enfermedades que pueden diezmar una producción nuestra. También hay enfermedades que no son zoonóticas ni diezman nuestra producción, ¿sí? Pero son enfermedades, ¿sí?, que pueden bajar nuestra productividad notoriamente, como por ejemplo la diarrea viral bovina, en nuestro caso en las lecherías, ¿sí? La BBD, no va a pasar ninguna enfermedad al humano, probablemente algunos animales no se mueran, pero la baja de nuestra productividad va a ser muy fuerte. Entonces, el origen de la herramienta de la trazabilidad, ¿sí?, es detectar tempranamente el origen de un problema, ¿sí? Identificar los predios que son origen de enfermedades, aislar a los animales, ¿sí?, circundantes que puedan generar más riesgo, bloquear una situación. Lo que están haciendo hoy los países con la pandemia del coronavirus, pretenden hacerlo siempre con los animales, digamos, ¿sí? Tienen nuestra cédula de identidad y nuestra dirección las autoridades gubernamentales. Por eso si nos movemos nos pueden agarrar. Entonces, el concepto, que lo primero que empezaron a exigir los países, es una cédula de identidad de los animales, ¿sí? Entonces, hoy el concepto de cédula de identidad animal es el identificador con su número individual. Esto tiene que estar volcado en una base de datos, ¿sí? Y básicamente lo que debe indicar esa base de datos, aparte de que puede indicar el sexo, la raza y la edad del animal, es ese animal en dónde nació, ese animal por dónde se movió y ese animal dónde se murió. Esa es la información que habitualmente piden los mercados y los países a los cuales se les quiere vender alimentos. Y el concepto importante que quiero dejarles es que la cédula, como en las personas, en los animales, la tienen que tener todos. No puede haber un doble estándar, ¿sí? Esto es una igualdad de condición de país, ¿sí? No puede haber el sistema de rastreabilidad de una asociación, el sistema de rastreabilidad de una cooperativa, el sistema de rastreabilidad de un grupo de productores, el sistema de rastreabilidad de una raza, el sistema... No. Los países delegan en sus autoridades sanitarias, a través de la OIE, la competencia sanitaria. Entonces, cuando uno quiere demostrar su seguridad alimentaria, los otros países van a conversar con su autoridad competente. Entonces, no podemos tener en un mismo país distintos estándares de rastreabilidad. Esto es algo que se tiene que construir con la institucionalidad del país. Entonces, productores, industriales y gobierno deben trabajar para armar el mejor sistema de rastreabilidad para ese país, que sea nacional y que lo tengan todos. No puede haber animales sin cédula de identidad. Para que ustedes simplemente vean que me gusta a mí decir, digamos, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados, ¿sí? Acá hay un índice de acceso a mercados muy interesante que utiliza el INAC de Uruguay, que es el Instituto Nacional de Carnes. Esto lo usa para la carne, pero también es válido para la leche perfectamente, ¿sí? Que es un índice que indica que el país que obtenga un 100% del puntaje es el país que puede acceder con todas sus carnes, en todas sus facetas, o sea, no solo carne congelada, sino carne enfriada, con hueso, animales vivos, ¿sí?, a los 20 mercados más importantes de carne. Obviamente, Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Vietnam, esos son los principales mercados mundiales de carne, ¿sí? Entonces, fíjense, sacando Estados Unidos, que tiene otras herramientas para exigirle cosas a los países, después viene, entre los 10 primeros, viene Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay, Argentina, Brasil, México, Paraguay y la India. Estos son casualmente los 10 países que mejor les da el índice de acceso a mercados, ¿sí? Ahora, es muy interesante ver cómo de los 10 primeros países, hay 7 países que tienen un sistema nacional oficial de rastreabilidad obligatorio. Y Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Uruguay, electrónico. Entonces, como digo, opiniones libres, hechos sagrados.
digamos, ¿sí? El hecho es, los países que accesan a los mercados de más valor tienen los mejores sistemas de rastreabilidad del mundo. Ahora después la opinión es libre. Si lo tenemos que hacer, no lo tenemos que hacer, si nos compete, no nos compete, si nos conviene, no nos conviene. Eso es opinión. El hecho es este, digamos, ¿sí? Entonces, hasta acá un poco la responsabilidad institucional que un poco quería mostrarle a ustedes, ¿sí? Cuando me refiero a la responsabilidad institucional, es la responsabilidad de tener una política de Estado en este sentido. Y una política de Estado que debe ser construida, según mi punto de vista, entre los productores, los industriales y las autoridades del gobierno, digamos, ¿sí? O del Estado. ¿Por qué? Porque las políticas de Estado no deberían cambiarse con los cambios de autoridades, ¿sí? Entonces es muy importante que queden conciliadas entre todos los actores de la cadena. A partir de acá, o de esta base mínima de rastreabilidad, que es que un sistema pueda decir dónde nació un animal, dónde se movió y dónde se murió, ¿sí? Con un número perfectamente identificado, individual, nosotros empezamos el otro desafío que tenemos como productores, que es a, a esa cédula de identidad construir un currículum o construir una hoja de vida de esos animales, como me gusta decir a mí, ¿sí? Entonces, acá ya empiezan las responsabilidades más individuales, ¿sí? Que pueden ser responsabilidades de una asociación, de un productor o de un grupo de productores, de una lechería, de un tambo, de una cooperativa, de un consorcio, ¿sí? Donde cada uno se da hacia dónde quiere llegar y qué quiere construir de la hoja de vida de sus animales, ¿sí? Puede ser lo que sea, digamos, ¿sí? Puede ser de dónde vinieron esos animales, si nacieron en mi campo, quiénes son los propietarios, si se los compré a otros, su sexo, su raza, la fecha de nacimiento, quiénes son los padres, la madre, en qué potrero se alimentaron, qué tratamiento, qué plan sanitario recibieron, qué plan nutricional. O sea, toda la información que nosotros consideremos útil y relevante, ¿sí? Eh, es la que nos permite ir construyendo esta hoja de vida, ¿sí? Básicamente para ir agregando información y tener mayor conocimiento. Esto es válido para un productor que tiene 2 animales o para un productor que tiene 1000 animales. El que tiene 2 animales probablemente los anote en la libretita negra que tiene, ¿sí? Y el que tenga más animales usará un lector de aretes para guardar la información, o otro usará planillas de Excel para guardar la información, otros usarán sistemas o software de gestión, como el ganadero, el BAMP, lo que ustedes piensen que es lo mejor para su finca, ¿sí? Otros utilizarán blockchain, que son las nuevas herramientas que existen. Entonces, estas herramientas se van montadas o van encima, ¿sí? De la trazabilidad, si se quiere, nacional o mínima de acceso a mercados, ¿sí? Entonces, la evolución natural es que desde ese origen sanitario vayamos hacia una rastreabilidad que nos permita una evolución productiva que aumente la productividad de nuestras explotaciones, ¿sí? Simplemente de algo simple como contar un inventario, ¿sí? Como saber si llego a una finca y a lo mejor con un bastón lector de caravanas electrónicas rápidamente puedo contar a todos mis animales y saber si falta uno o no, digamos, ¿sí? O si se me coló el animal de la finca de al lado, digamos, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas son las que facilitan el manejo y nosotros en lechería sabemos los costos asociados que tiene el manejo de nuestros animales. Lo que nos cuesta cada vez más encontrar personal entrenado. Lo que nos cuesta cada vez más mantener ese personal en las fincas, ¿sí? Entonces, la facilidad del manejo o la facilidad que permite la identificación electrónica, digamos, en el manejo, es clara porque se pueden crear listas de animales con los que uno puede hacer lo que le parece, desde enviar al matadero, cambiar de potrero, destetar, entorar, inseminar, refugar, separarlos. O sea, fíjense todas las tareas de manejo que podemos hacer, ¿sí? Desde cambiar potreros, inseminar, refugar, separar, hacer un tratamiento, todas esas actividades, ¿cuánto se nos simplifican y cuántas horas hombre ahorramos si podemos tener una herramienta que nos facilita el trabajo diario? Después,
la forma más fácil de informatizar la información es cuando la tenemos de una manera electrónica directamente. Entonces, la forma más fácil de cargar los software de gestión son cuando ya tenemos un arete electrónico y desde un bastón podemos ir directamente a cualquiera de nuestros software, ¿sí? Nos ayuda para tomar decisiones. Muchas veces tenemos personal nuevo o personal muy joven o poco entrenado, ¿sí? Que no son muy camperos y que a veces les cuesta detectar los problemas a campo. Básicamente problemas de salud, ¿sí? Nosotros tenemos gente seguramente muy entrenada que ve un animal y ya sabe si hay una mastitis subclínica y lo separa rápidamente. Pero en muchas granjas o si hay muchos animales, si la gente no está entrenada, no tenemos, digamos, el ojo adaptado para saber si hay una mastitis subclínica y tenemos que separar el animal y tratarlo antes de que se vea reflejado eso en la producción de leche, ¿sí? Entonces, el conocer de lejos a los animales, ¿sí? Nos permite detectar problemas antes, ¿sí? Lo mismo con la productividad de los forrajes, ¿sí? Si nosotros tenemos registro de los animales individuales y tenemos registro de sus aumentos de peso, de sus aumentos de producciones, podemos, o en los casos de collares de monitoreo que miden rumia y actividad, si podemos con esos collares detectar, digamos, junto con la sanidad y la genética, problemas de nutrición o de grupo, ¿sí? O problemas de estrés calórico, podemos separar rápidamente los animales y tomar medidas, ¿sí? Entonces, en la lechería es clave el registro y es clave adelantarse, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos tomar decisiones antes que se vean reflejadas en nuestros meters, en nuestro registro de producción. Porque cuando nosotros ya perdimos producción en nuestra sala de ordeñe, ya el problema lo tenemos y nos cuesta mucho más caro. Entonces, piensen también lo que es la detección de celos. Si tenemos muchos animales, si tenemos que una persona que tiene que estar súper entrenada en detectar los celos, perdemos celos, tenemos días más abiertos en la granja, digamos. Fíjense cómo puede cambiar la productividad de nuestras producciones si empezamos a usar herramientas de registro, de rastreabilidad tecnológica, ¿sí? Es muy importante. Eh, Básicamente, ¿por qué? Porque estamos yendo desde el rodeo o del concepto de lote al concepto de individuo, ¿sí? Entonces, este concepto de individuo va a ser muy importante en accesar mercados donde el bienestar animal sea algo definitivo, porque en general el bienestar animal está asociado a un concepto de individuo, digamos, no de un lote. Entonces, hay cosas muy importantes que se vienen y que nos indican que debemos ir hacia una trazabilidad más individual, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Hacia una ganadería de precisión, ¿sí? Porque vemos que los automatismos en nuestras salas de ordeñe y en nuestras fincas están aumentando, ¿sí? Empiezan a aparecer balanzas, empiezan a aparecer aretes electrónicos que se comunican con sistemas de suplementación, empiezan a aparecer puertas separadoras que separan animales que a lo mejor hay que inseminar porque están en celo y sistemas que lo detectan, ¿sí? Otras nuevas herramientas de Big Data o de blockchain, o sea, vamos hacia algo mucho más preciso, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué volvemos al primer eslabón? Porque para poder llegar a eso, tenemos que empezar con la rastreabilidad o con la trazabilidad, digamos, porque la rastreabilidad es información, esa información nos da conocimiento, ese conocimiento nos da ventajas competitivas, y finalmente esas ventajas competitivas son lo que nos van a dar el valor agregado que necesitamos para colocar nuestros productos y nuestras producciones en los mercados cada vez más complicados. Por eso la rastreabilidad es el primer eslabón de esta cadena. Muchas veces nosotros nos ponemos a trabajar en los últimos eslabones de esta cadena y no tenemos el primero, digamos, ¿sí? Entonces, lo más visible, digamos, ¿sí? O lo que vemos como más importante es que cuanto más valor agreguemos a nuestro insumo leche, va a ser mejor, digamos. Cuanto más información procesemos, más precisión vamos a tener. Vamos a tener que empezar a combinar información con sensores.
aparecen aretes electrónicos, aparecen collares de lechería, de rumia y de monitoreo, se mide la nutrición, se correlaciona, se definen los momentos de celo, hay reportes de salud, se empieza a medir el estrés calórico en los animales. Los collares de monitoreo ya pueden hacer esto. Se empiezan a generar rutinas de proceso, ¿sí? Básicamente lo que les quiero dejar hoy es que empezamos a dejar de ser un commodity, ¿sí? Y que nos paguen por los litros de leche que entregamos, ¿sí? Empezamos a poder definir un producto único que puede tener una historia detrás, ¿sí? O sea, es leche o queso que se sabe quién lo hizo, se sabe quién se hace responsable de ese producto en cada uno de los eslabones. Es empezar a agregar valor a esa información. Es un poco leche con currículum o con hoja de vida, ¿sí? Esto nos implica a nosotros, dentro de nuestras lecherías, una modernización segura de nuestros procesos. Vamos hacia un camino de valor agregado a través de la información, que en verdad no tiene una marcha atrás y no tiene un final. Es continuo, digamos, ¿sí? Esto después se va a articular con la industria, que cada vez tiene procesos de más automatización y de más registro y más cosecha de información. Hoy ya sabemos que hay muchos programas, como pueden ser los de Nestlé en el mundo, súper exitosos, donde están buscando vitaminas específicas en la leche y están pagando por eso, como caseína, etcétera, digamos, ¿sí? Entonces, ustedes piensen cómo podemos aplicar a esos programas y que se valorice más nuestro producto si ni siquiera sabemos de qué vaca viene, digamos, ¿sí? Si yo no tengo un registro individual por cada una de mis vacas, ¿cómo sé cuál es la que tiene más caseína, digamos, ¿sí? En su leche. Entonces, se viene esto, digamos, y se viene rápido. Entonces, esto nos exige un cambio de mentalidad que obliga a pensarnos a nosotros, ya no como criadores de animales, ¿sí? Tampoco siquiera como productores, sino como comercializadores y como exportadores de lácteos, exportadores de otro tipo de valor. Yo creo que este es el único camino eh, para que nosotros podamos darle un valor distinto a nuestra producción y que por ende nos puedan remunerar distinto por nuestra producción. Bueno, un poco eso era todo. Muchas gracias y abierto a las preguntas.